Juan 5:31. Nuevamente nos va a ratificar la Biblia, nos va a confirmar que un solo testigo para Dios no es válido. Uno solo no es válido. Es igual a la mentira. Nuestro corazón también, ¿a qué equivale? A la mentira. Yo sé, yo hice, yo soñé, yo tuve una visión. Yo. Es igual a qué? La mentira. Aquí Jesucristo dice, Juan 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, ese mí mismo, ¿qué pasa? Mi testimonio no es verdadero. Las personas no se conocen a sí mismas. Por eso creen tanto en ellas mismas. Pero la Biblia, que es la verdad, nos enseña el testimonio de nosotros mismos es falso. Una persona dice, yo creo en Dios, ¿apoyado en qué? En su experiencia, apoyado de pronto en su devoción, en su propio corazón que es bueno, que es una persona muy religiosa. Eso no sirve. Parte del yo falso. Yo creo en Dios. Sí, pero eso no sirve. Mi testimonio de que yo digo, yo digo, yo creo en Dios porque mi corazón me dice, yo siento que creo en Dios. Eso no sirve. El mismo Jesucristo dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Por eso nosotros vivimos confiando en nosotros mismos y hablamos tanto de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Nuestro testimonio no es que no es verdadero. Lo que nuestro corazón dice no es verdadero. Eso enseña la Biblia. Vamos a mirar un momento Juan 8:44. Aparece también el ser que se aisló como uno aparte de Dios. Por eso las personas quieren vivir como de forma individual, por sí mismos, sin Dios, sin guía. Pero la Biblia, ¿qué enseña? Vamos a mirar Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El que es separado de Dios solito, como un solo testigo, sin Dios, no hay verdad en esa persona. Satanás se apartó de Dios, quedó solo, habla solo. ¿Pero de qué habla? Dice, porque no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. De suyo habla, de sí mismo. Las personas también ¿de quién hablan? De sí mismas. Pero eso no es verdadero. Lo que nosotros hablamos no es cierto. No es real lo que nosotros creemos de nosotros mismos, pensamos de nosotros mismos, lo que sentimos. Eso no es cierto. No es cierto. El mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, él dice, yo no entiendo qué pasa. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. No entiendo. No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Entonces, él se sentía muy mal. ¿Por qué? Aunque quería hacer el bien, terminaba haciendo el mal. Él veía como una gran mentira en su corazón. Aunque yo quiero hacer el bien, ¿qué termino haciendo? El mal. Cuando miramos Jeremías, libro de Jeremías 17:5, vamos a mirar. ¿Por qué un solo testigo no vale bíblicamente? Jeremías, capítulo 17, el versículo 5 nos va a explicar por qué no puedo confiar en mí mismo. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre, maldito el que confía en sí mismo, el que confía en su propio corazón. ¿Cómo lo llama la Biblia? Maldito. Porque en el cielo hay un ángel que dejó de creer en Dios y creyó en ¿quién? En él mismo. Jeremías 17:5 explica eso. Maldito
el corazón que cree en sí mismo, la persona que cree en sí misma, el que cree en su propio corazón, ¿cómo se llama? Maldito. Eso dice la Biblia. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. En vez de apoyarse en Dios, se apoya en sí mismo. Yo hice, yo tuve, yo trabajé, yo gané, yo luché. Cree que su vida depende de sí mismo. Está que engañado. ¿En qué confía? Sí, en su propio punto de vista, en su propio corazón, en su pensamiento, en su voluntad, en su determinación, en su fuerza. ¿Pero qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que confía en su propio corazón. ¿Por qué? El versículo 9 nos explica por qué. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿El corazón de nosotros qué es? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Lo más engañoso que hay en este mundo es nuestro propio corazón. Es lo más engañoso y lo más malo. Dice perverso. La perversidad es como la maldad extrema. Nuestro corazón es extremadamente malo. No malo. Somos extremadamente malos. Bíblicamente nuestro corazón es malo. Por eso la Biblia nos enseña que un testigo no sirve, no vale. Es mentiroso, es falso. Uno solo. 2 testigos, 3 testigos son válidos. Pero yo tengo que aprender a no ver las cosas desde mi propio corazón. Ni a mí mismo me puedo ver desde mi propio corazón. Ni a mí mismo me puedo juzgar desde mi propio corazón. Ni a mí mismo me puedo condenar desde mi propio corazón. ¿Por qué? Porque es mentira. Los juicios de mi corazón, ¿qué son? Mentiras, son falsos. ¿En qué tengo yo que confiar? En Dios. ¿Tengo que confiar en la palabra de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser verdadero. ¿Quién? Dios. Dios es verdadero. Nosotros no somos personas confiables. ¿En quién tenemos que confiar entonces? En Dios, ¿sí? Nosotros no somos confiables, tenemos que confiar en Dios. Dios es bueno. El único bueno es Dios bíblicamente. Eso enseña la Biblia, ¿sí? Lucas 18, 19 dice que solamente Dios es bueno, solamente Dios es bueno. Nadie más es bueno, solamente Dios es bueno. Por eso no tenemos que creer en nuestro corazón, no tenemos que confiar en nuestro corazón, sino en quién, en Dios. No tenemos que confiar en nuestros pensamientos porque son también engañosos, son mentirosos. Por eso un solo testigo es falso, es nuestro propio corazón. ¿Qué más dice la Biblia? Un solo testigo, ¿quién es? Satanás. O el corazón humano, funcionan como un solo testigo. Pero Dios, ¿qué quiere? Que nosotros tengamos 2 o 3 testigos para creer. ¿Para creer en Dios? ¿Necesito 2 o 3 testigos? Sí. El mismo Jesús dice que el testimonio de él, si él solito habla, no es cierto. Pero si está hablando Jesús, sí, pero un solo testigo no sirve, no funciona. Por eso Dios envió a Juan el Bautista a dar testimonio de Jesucristo. De que él venía, ¿a qué? A dar la salvación, el evangelio. Y Juan el Bautista habló del arrepentimiento para que luego las personas pudieran aceptar la fe en Jesucristo. Ya mirando entonces esta parte de los 3 testigos que son verdaderos y que uno no vale, vamos a mirar por la palabra. En el libro, vamos a mirar un momento, libro de Primera de Juan. Vamos a mirar, aparecen nuevamente estos testigos. Primera de Juan, vamos a mirar. Capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Primera Juan, capítulo 5, versículo 6. Vamos a mirar desde ahí. Primera Juan, capítulo 5, versículo 6 dice: Este es Jesucristo,
Dice, este está señalando. Hay versículos de la Biblia que son así. Señalan, muestran, testifican. Dice, este es Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas personas hablan de Jesucristo, pero cuando miramos bíblicamente no es el Jesucristo bíblico. Hablan de un Jesucristo, pero que no limpió el pecado. Hablan de un Jesucristo que no tiene poder para salvarnos. Hablan de un Jesucristo que no tiene la autoridad para perdonar pecados para siempre, una sola vez con su sangre. Pero Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice, este es Jesucristo, lo está mostrando. Este es el que está en la Escritura. Este es Jesucristo. ¿Cuál? Que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién da testimonio? Ya apareció un testigo, el Espíritu. Entonces, para creer en Dios, necesitamos, aparte de nuestro corazón, que no sirve, ese testigo es falso. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu Santo. ¿Da testimonio de qué? De la verdad. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Toda es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu. Por eso tenemos que creer en este que es un testigo también, la palabra. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo. Ya apareció un testigo. Apareció un testigo. Dice que este Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y da testimonio. Ahora el versículo 7 nos va a mostrar los 3 testigos de los que Dios dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Dice que en el cielo hay 3 testigos. Así dice. Bíblicamente en el cielo hay 3 testigos. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. 3 testigos hay en el cielo de nuestra salvación. El Padre, el Verbo que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Estos 3. ¿Cuántos? 3. Porque un solo testigo no vale. Uno no vale. Por eso Jesús dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, dijo Jesús, no vale. Dice 3. En el cielo hay 3 testigos. Porque si alguien dice que hay uno solo en el cielo, no es correcto. ¿Cuántos testigos hay? 3 testigos. Está escrito. Esos 3 son uno, un Dios. Ahora mírenlo, cuando ustedes tienen 3 testigos, hubo un ejemplo, un delito, un homicidio, y llegó un solo testigo diciendo es que yo soy 3. ¿Ustedes le creen? No funciona. Está escrito que hay 3. ¿Dónde hay 3 testigos? En el cielo. 3 testigos. Está escrito, eso yo no lo estoy diciendo yo. Lean. Las veces que quieran. Dice que en el cielo hay 3 testigos. Hubo un homicidio, llegó una persona, hay un testigo. Dice, yo vi, un testigo. Llegó otra persona, tenemos 2 testigos. Llegó otra persona, tenemos 3 testigos. Ahora, que estos 3 testigos son un solo Dios, eso no cabe acá. Pero son 3 testigos. Que son un solo Dios. Por eso Juan 5:31 Jesús dice, si yo doy testimonio por mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Porque Dios es 3 testigos en un solo Dios. Pero son 3 testigos. Eso no lo puede borrar nadie. Por eso algunas corrientes o algunas denominaciones se van para un lado como si hubieran 3 dioses.
y otros se van para otro lado diciendo que es uno solo. Entonces, algunos caen en una parte como trinitarios, pero como si fueran tres dioses, y otros se van para el otro extremo diciendo que son unitarios, que es un solo Dios. Y algunos le llaman a ese Dios Jehová, otros le llaman a ese Dios solamente Jesús y no más. Entonces, unos son unitarios, otros son trinitarios. Yo no soy ni unitario ni trinitario. Soy justo, soy salvo. Creo como dice la Biblia. 3 testigos, un solo Dios. Pero 3 testigos. No sé, no entiendo en mi cabeza, no sé cómo pueden haber 3 testigos en el cielo que son un solo Dios. Yo no sé. El verbo, perdón, que es Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero son 3. Y son uno. Por eso los que ven que son 3 dioses, no son 3 dioses, es un solo Dios. Los que dicen no es solamente uno, tampoco, están errados. Porque están solamente tratando de meter a Dios como si fuera un número en su cabeza. Dios no es un número. Dios no es un número. Dios es un ser supremamente poderoso, majestuoso, incomprensible. Si creemos en Dios es por la revelación de la palabra, por el Espíritu Santo, por eso, por el testimonio del Espíritu Santo. Algunos dicen que creen en Dios y creen en una denominación. Yo soy trinitario, yo tengo la verdad porque yo soy trinitario. Yo soy unitario, yo creo en Dios, yo tengo la verdad. ¿Cuál? ¿Dónde dice la Biblia que los trinitarios van al cielo y que los unitarios van al cielo? Mentira. Van al cielo los que creen en Dios como está escrito en la Escritura. Esos creen. Los que creen como dice la Biblia van al cielo. Nadie más. Nadie más va al cielo. Pero vamos a mirar por qué dice los 3 testigos. Voy a leer nuevamente, ya que hicimos una explicación de esto, vamos a leer nuevamente. Dice el versículo 7. Porque 3, ahí dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, un testigo. El Verbo, 2 testigos. El Espíritu Santo, 3 testigos. Y estos 3 son uno. Esa es la verdad. Estos 3 son uno. No se puede quitar los 3 ni se puede quitar el 1. Si no, entramos solamente en denominaciones. Pero los que creemos en Dios, no creemos en denominaciones, creemos en la Biblia, la palabra de Dios. Estos 3 son uno. Ahora, versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Va a hablar de otros 3, pero ahora ¿dónde? En la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Hay un testimonio en el cielo, hay 3 testigos en el cielo que dan un testimonio muy exacto y que vamos a mirar cuál es ese testimonio. En el cielo hay 3 testigos que dan ese testimonio y acá en la tierra hay 3 testigos también que dan un testimonio. Vamos a ver por qué la Biblia habla de esto tan importante de los 3 testigos. Tanto en el cielo como en la tierra hay 3 testigos. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. La persona que no cree en Dios, no cree en el testimonio de Dios, ¿cómo hace a Dios? Mentiroso. Dios es verdadero. Todo lo que Dios dice es verdadero. Dios no puede mentir. Pero aquel que no cree en Dios está llamando a Dios mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces ese testimonio de los 3 testigos que se dan un testimonio en el cielo, ¿de quién hablan? De Jesucristo. Y acá en la tierra, esos 3 testigos que dan el testimonio, ¿de quién hablan? De Jesucristo.
Versículo 11. Y este es el testimonio, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Nos dio vida eterna. No dice, yo tengo que luchar, tengo que cumplir los mandamientos, tengo que esforzarme, no tengo que decir mentiras, no tengo que tener malos pensamientos. Eso no dice la Biblia. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Nos dio la vida eterna. ¿A través de quién? De Jesucristo. Fue a la cruz, llevó nuestro pecado en sus espaldas y ¿qué hizo en la cruz? Derramó su sangre. Cuando derramó la sangre, nuestro pecado quedó limpio. Ya nos dio vida eterna. Dice, nos ha dado, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No dice nos dará. Si luchamos, si nos esforzamos, no. Nos ha dado, ya nos dio en la cruz, nos dieron la vida eterna. Somos salvos. Estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 6 al versículo 12. De 3 testigos que hay en el cielo que hablan de la obra de Jesucristo. Y 3 testigos que hay en la tierra que hablan de la obra de Jesucristo, que nuestro pecado fue limpio por la sangre de Cristo. 3 testigos tenemos en el cielo, 3 testigos tenemos ¿dónde? Acá en la tierra, de que la sangre de Cristo lavó nuestros pecados para siempre. Dice el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Ya en la cruz nos dieron vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Recibir, creer, no más. No es que tengo que luchar, tengo que esforzarme, tengo que cumplir los mandamientos, tengo que ser buena persona. No, nos dieron. Es una obra, es la gracia, la obra de Cristo. No la obra nuestra, la obra de Jesucristo. Él fue el que murió, Él fue el que nos perdonó, nos rescató, nos amó, se entregó por nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Recibir la gracia de Dios, la misericordia, el amor de Dios. Solo tengo que recibir. Dice, nos ha dado. Entonces, ¿por qué una persona se pierde entonces? Porque no quiere recibir el amor de Dios. Porque no quiere recibir la vida eterna. Ya nos dio. ¿Qué hay que hacer? Recibir. Entonces, ¿por qué las personas se van al infierno? Porque no reciben por engaño de Satanás, del pecado. Dice que esa vida eterna está ¿dónde? En Jesucristo. Por eso el que cree en Jesucristo tiene la vida eterna. El que cree que la obra de Jesucristo fue completa, tiene la vida eterna. El que cree por los 3 testigos, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo que inspiró la palabra, nos da testimonio de Jesucristo de su obra. A través del Padre también tenemos el testimonio. ¿Y a través de quién? Mismo Jesús. Hay 3 testigos. En el cielo y en la tierra nuestro pecado fue limpio. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene el perdón del pecado. ¿Qué dice Jesucristo? Ni yo te condeno. Yo vine aquí a salvar, a rescatar lo que se había perdido. No vino a condenar, vino a salvar, a perdonar, a entregarnos su amor, su misericordia. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si una persona dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo, pero dice, no, yo no sé de la vida eterna, no sé cómo será, no sé si soy salvo, si no soy salvo. Pues no tiene a Jesucristo si no sabe. ¿Quién sabe? No, el que cree en Jesucristo, el que tiene al Hijo, está seguro por la palabra de Dios. Por eso Pablo podía estar seguro. Nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni desnudez, ni la espada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Nada. Pablo estaba seguro. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que recibe la salvación, recibe el amor de Dios en su corazón, el perdón del pecado. Estos testigos, vamos a mirar un momento, ¿dónde aparecen también? Hebreos capítulo 10. Aparecen estos 3 testigos. Nuevamente confirmando esa obra tan grande. Vamos a mirar un momento. Hebreos capítulo 10. Vamos a mirar.
Hebreos capítulo 10. Dice Hebreos 10, el versículo 10. Hebreos 10, vamos a leer el versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Aparece el testimonio del Espíritu. Dice, nos atestigua que lo mismo. Es el mismo testimonio. Lo que Jesús testifica, lo testifica ¿quién? El Espíritu Santo. Lo que testifica el Espíritu Santo, lo testifica el Padre. Los tres testigos. Entonces este testimonio es verdadero, 100% verdadero, sin falta, perfecto. Por eso el versículo 15 es muy importante, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que es un testigo. ¿Pero qué testifica? Lo mismo, la verdad. ¿Qué cosa? De que nuestro pecado fue limpio una vez para siempre con un solo sacrificio, que fue lo que leímos Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados. Entonces, si una persona dice que es pecadora, ese es el testimonio de ella, no el testimonio de Dios. Ese testimonio es falso. Porque la Biblia, ¿qué dice? En esa voluntad somos santificados por la obra de Cristo. Somos. Yo soy santificado no por mí, porque la Biblia lo dice. Hebreos 10:10. Dice, soy santificado, no por mí, por Jesucristo, por la sangre de Cristo soy ¿qué? Soy santificado. Una persona, no, yo soy pecador, yo creo en Dios, pero soy pecador. Bueno, está en contra del testimonio del Espíritu Santo. Está en contra del testimonio del Padre. Está en contra del testimonio de quién, del Hijo. Aquí dice, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué somos? Santificados, somos santos. Pero ¿cómo voy a decir que soy santo si yo todavía tengo malos pensamientos? Usted es santo porque el Espíritu Santo dice que usted es santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo dice que somos santos? Porque Cristo en la cruz limpió nuestro pecado. Y ese es el testimonio del Espíritu Santo. Que nuestro pecado fue limpio, ¿dónde? En la cruz, ¿a través de qué? De la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, porque Jesucristo en su cuerpo llevó nuestro pecado y derramando su sangre lo limpió. Ese es el testimonio del Espíritu Santo, ese es el testimonio del Padre. Ese es el testimonio de la palabra de Dios, que es el testimonio del Espíritu Santo. En esa voluntad, en la voluntad de Dios, fuimos hechos santos, justos, perfectos. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Dice que nos hizo ¿qué? Perfectos, es el testimonio del Espíritu Santo. No, yo no soy perfecto. Yo soy un pecador imperfecto. Está en contra del Espíritu Santo. Está haciendo a Dios mentiroso. No quiere creer, hace a Dios mentiroso. Dios, usted miente. La sangre de Cristo a mí no me lavó. La sangre de Cristo a mí no me limpió. Va a tener un juicio. ¿Por qué? Por no creer en la obra de Jesucristo. Por no creer al Padre, no creer al Hijo y al Espíritu Santo que testifican que nuestro pecado fue limpio. Está en contra de Dios. Dice que cree en Dios y está en contra. Aquí dice el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. En el 10:10, Hebreos 10:10, dice que nos hizo ¿qué? Santificados, nos hizo santos.
Y en el 10:14 dice que nos hizo perfectos. Una persona no acepta eso, está diciendo que el Espíritu Santo es mentiroso. Ahora, vamos a mirar el versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Después de que murió en la cruz, hay un pacto, el Evangelio. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cuáles leyes? La gracia, la misericordia. Esas leyes están escritas en el corazón. La gracia, la misericordia de Dios. ¿Dónde está escrito? Dentro del corazón de nosotros. La esperanza, la fe, está escrita en el corazón de los que creen en Dios. Versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice que nunca más se acuerda, porque ya nos perdonó. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Por eso el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo después de haber dicho. El testimonio del Espíritu Santo de que la obra de Cristo fue perfecta, que nuestro pecado quedó limpio de pecado. ¿Quién testifica eso? El Espíritu Santo. Una persona dice, no, yo no puedo aceptar eso, yo acá adentro siento que tengo pecado todavía. No importa qué sienta, somos mentirosos, no hay que creer en nuestros sentimientos, hay que creer en la palabra de Dios. Mi conciencia no me deja aceptar que yo soy justo, que yo soy santo. Mi conciencia me dice que soy pecador. No le crea a su conciencia, créale a Dios. Mi corazón me dice que yo soy pecador. Mi corazón, yo me siento sucio, mi corazón y mi conciencia me estoy sucio. No le crean ni a su conciencia ni a su corazón, que son mentirosos. Jesucristo dice que nos lavó el pecado. El Espíritu Santo dice que estamos limpios del pecado. El Padre dice que estamos limpios del pecado, que hay que creer a los 3 testigos. Un solo testigo no vale, es mentiroso. Tú no vales como testigo. No vale que tú digas, yo creo en Dios. Eso no vale. Es mentira. Si tú dices, yo creo en Dios, sustentado en tu propio corazón, sustentado en tu propia experiencia, sustentado en tu bondad, tu buen corazón, no sirve. Lo único que sirve es creer lo que dice el testigo. ¿Cuál testigo? Jesucristo, el testigo que es el Espíritu Santo y el testigo que es el Padre. No más. ¿Por qué? Por el dicho de un solo testigo, nadie va a morir. Nadie. Las personas no mueren por lo que hicieron, por su falta, por su pecado. Mueren por el dicho de 2 o 3 testigos. Y si los 3 testigos dicen que una vez para siempre nuestro pecado quedó limpio en la cruz, no hay forma de ser condenados. Somos limpios, santos, perfectos para siempre. ¿Por qué? Porque los 3 testigos dijeron que estamos limpios de pecado. Y lo que vale es el dicho de 2 o 3 testigos. No importa qué dice mi corazón. Yo no siento que soy justo. Yo no siento que mi corazón está blanco, limpio de pecado. Yo no siento que soy apto para ir al cielo. No me siento digno de ir al cielo. Eso no importa. No importa qué siento, no importa qué pienso, no importa mi obra. Mi obra es mala. Eso no importa. Bíblicamente lo único que importa es el dicho de 2 o 3 testigos. Y si esos 3 testigos dicen que la sangre de Cristo nos limpió del pecado, nos borró el pecado para siempre, estamos limpios de pecado. Esa es la única verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más. Jesucristo nos perdonó para siempre, estamos limpios de pecado para siempre. Eso lo dice la Biblia. Ahora, vamos a mirar un momento. El versículo 26 dice, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si una persona peca voluntariamente, ¿qué significa? Escucha el Evangelio, escucha la verdad, que su pecado fue limpio en la cruz, que su corazón está limpio de pecado, pero no cree, no acepta. Está pecando contra la verdad, está pecando contra el Evangelio. No hay forma de que se salve. Si no cree, no se puede salvar. Porque ahora está pecando ¿contra qué? Contra la verdad. Está pecando contra Dios mismo. No cree, está haciendo a Dios mentiroso. Dice el versículo 27,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Los que no creen en Dios se llaman adversarios o pecadores. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Se conecta. Ahora exactamente se conecta la palabra de Deuteronomio 17 y Deuteronomio capítulo 17 y capítulo ¿qué? 19. Exactamente se conecta. Ustedes miran la ley, se conecta exactamente con el evangelio, porque la ley es sombra de lo que había de venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí aparecen los 3 testigos. Dice el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Qué significa? Todos los pecadores por el testimonio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están condenados al infierno. Todos. Todos. Ninguno puede cumplir la ley. Por eso quedamos ¿qué? Condenados. Pero ¿qué pasa? La Biblia acaba de mostrarnos también que por el testimonio de 2 o 3 testigos, si ellos no dicen nada, nos salvamos. Si esos testigos dicen, no, él es justo. Los 3 testigos, justo. No, pero es que él mató. No importa qué hizo él, lo que vale es el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pero aquí los 3 testigos que tenemos, ¿qué dicen? Jesucristo murió en la cruz, nos hizo santos, justos y perfectos. ¿Qué somos? Santos, justos y perfectos, porque los 3 testigos, inocente, dicen inocente. ¿Qué somos? Justos, santos. Y uno dice, no, yo soy culpable. Mi corazón me dice que soy culpable, mi conciencia me dice que soy culpable, yo soy culpable. No sirve. ¿Por qué? Porque los 3 testigos dicen justo. Jesucristo en la cruz lo hizo justo. La sangre de Cristo lo limpió. No tiene pecado, está limpio. Eternamente lo perdoné. Lo hice limpio, justo, santo para siempre. ¿Qué tenemos que decir? Amén. Aquí dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Se muere por el testimonio de los testigos. O se vive por el testimonio de los testigos. Por eso se vive o se muere, por la ley. Ahora miramos los 3 testigos. Están diciendo que Jesucristo nos lavó del pecado, que somos limpios. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Dice que ya fuimos santificados, fuimos limpios de pecado. Quien no cree en esa verdad está afrentando, está en contra ¿de quién? Del Espíritu de gracia. Está pisoteando la sangre de Cristo, la sangre que lo lavó del pecado la está pisoteando. Significa que tiene el corazón de Satanás, tiene el corazón del diablo, no puede aceptar la sangre de Cristo, la pisotea. En vez de aceptarla con agradecimiento, en vez de tener mucho agradecimiento y decir, Señor, gracias. ¿Quién era yo para que tú murieras por mí en la cruz? ¿Quién era yo para que ese sucio pecado lo cargaras tú? ¿Quién era yo para que tú vinieras desde el cielo a salvarme, a entregarme tu amor? ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién? Por eso aquel que no acepta el testimonio de los 3 testigos de que estamos limpios de pecado, de que Él nunca más se acuerde de nuestros pecados, que nos lavó del pecado, nos limpió, está en contra del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. No acepta el Evangelio, dice que Él tiene pecado, que está sucio de pecado, que Él es pecador. Aquí dice, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
No creer en la sangre de Cristo, de que nos limpió del pecado, es pisar a Jesucristo. Tener por inmunda la sangre de Cristo, como algo que no sirve. Dice tenerla por inmunda es menospreciar la sangre de Jesucristo. Entonces las personas dicen que creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en el Evangelio, pero no aceptan la sangre de Cristo que los lavó del pecado. No pueden decir que están limpios de pecado, que la sangre de Cristo los lavó. No pueden decir eso, no pueden, porque no creen en el Evangelio. No creen. Están en contra del Evangelio. Son anticristos. Dicen que creen en Cristo, pero están en contra de la sangre de Cristo, en contra de la cruz, en contra de la obra de Cristo, del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo. Son anticristos. Una persona no acepta el Evangelio, es anticristo. No acepta que la sangre de Cristo lo limpió, está rechazando a Jesucristo, está pisándolo. Tiene la sangre de Cristo por inmunda. Este versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, a Jesucristo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? En esa sangre fuimos. No es que, es que tengo que portarme bien para ser santo, tengo que portarme bien para cada día santificarme más. No, en la cruz fuimos hechos santos, justos y perfectos. Por eso es, sed santo, nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Él hizo ya la obra perfecta, por eso es que somos santos. ¿Cómo tenemos que vivir? Como santos. ¿Qué significa como santos? Como hijos de Dios. Así tenemos que vivir. Humanamente nos ven como personas normales, pero somos hijos de Dios. Somos espirituales. Somos limpios de pecado. Eso somos realmente bíblicamente. Esa es la verdad. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Eso somos nosotros. Dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué es mejor entonces? Creer el testimonio. ¿Cuál testimonio? Nunca más me acordaré de tus pecados. Hebreos 10:17. O Hebreos 10:10. Fuimos santificados con la obra de Jesucristo, con la muerte de Jesucristo, con la obra de Jesucristo en la cruz, fuimos santificados. O que fuimos hechos perfectos, Hebreos 10:14, una vez y para siempre con la obra de Cristo. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Por eso 3 testigos nos dan testimonio que nuestro pecado fue limpio. Último versículo, Apocalipsis 1:5. Voy a leer. Apocalipsis 1:5 para finalizar. Capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya esto es Apocalipsis, el final. ¿Qué está testificando? La palabra de Dios. Jesucristo es el testigo fiel. Lo que Él ve es la verdad. Lo que Él dice es la verdad. Su obra es verdadera. Dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo estamos después que Jesucristo murió en la cruz? Limpios de pecado una vez para siempre con su sangre. Cuando murió en la cruz nos limpió del pecado. Dice que nos amó. Ese amor se derramó en la cruz. No solamente en la cruz se derramó la sangre de Jesucristo. En la cruz se derramó el amor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir. Recibir. No solamente fue sangre lo que salió. El amor de Dios se desbordó. Dice que Dios es amor. Dios es amor. Pero cuando Él derramó su sangre, también derramó su amor para nosotros. Dice, nos amó y nos lavó. Por eso en la cruz tengo que ver el amor de Dios. A Dios mismo, el amor de Dios. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, esos 3 testigos son verdaderos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué nos dicen? Nuestro pecado quedó limpio con la sangre de Cristo, no más. Esa es la verdad. Quien cree esa verdad puede decir que es hijo de Dios. Verdadero, bíblico.
puede decir cualquiera, yo soy hijo de Dios por la palabra de Dios, porque creo en 3 testigos que están en el cielo, como dice primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Y creo en 3 testigos que están aquí en la tierra, que los dejó Dios, que es el agua, la sangre y el espíritu, de que mi pecado fue limpio. Esa es la verdad. Y el testimonio es que Jesucristo, a través de Jesucristo, nos dio la vida eterna. En la cruz tenemos la vida eterna. No hay que hacer nada más. Hay que recibir, creer, no más. Entonces, ¿quién se salva? El que cree en el Evangelio como está escrito en la Biblia. ¿Quién se condena? El que no cree en el Evangelio, el que rechaza la sangre de Cristo, el que rechaza el amor y el perdón de Dios. ¿Qué somos? Justos, santos y perfectos por la sangre de Cristo. No más. Les agradezco por estar hasta este momento y espero que puedan reflexionar sobre esta palabra. Un solo testigo es falso, nuestro corazón. Satanás son testigos falsos. 2 o 3 testigos son verdaderos. Dios, su palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son verdaderos. Eso tenemos que creer. Y ahí tenemos una vida bendita. El que confía en Dios tiene una vida bendita. El que confía en los 3 testigos. Maldito el hombre que confía en el hombre y que confía en sí mismo. Maldito. Pero el que confía en Dios, bendito. Por tener este evangelio somos benditos. Somos justos, santos y perfectos.